Cordial saludo, tutor y compañeros. Vamos a iniciar la actividad de reconocimientos de la asignatura Algoritmo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, septiembre del 2016. Iniciamos esta actividad con una presentación personal. Mi nombre es Fabio Alberto Rubio Londoño. Soy estudiante del curso de Ingeniería Industrial del CEADA de Santa Marta. Trabajo en Drummond Limited, me desempeño como buzo profesional. Soy de la ciudad de Barranquilla. Dentro de mis aficiones está el deporte, entre ellos el fútbol, la natación y el softball. Soy una persona muy familiar, me gusta ir al cine e ir de excursión. Pertenezco al grupo de líderes de emergencia de la empresa y estoy certificado en trabajo de altura a nivel avanzado por el SENA. A continuación hablaremos de la historia del lenguaje de programación. Charles Babbage, considerado el padre de la informática a mediados del siglo XIX, le surgió la idea de los primeros lenguajes de programación. Fue profesor matemático e inventor de la Universidad de Cambridge. Ada Lovelace es considerada como la primera programadora de la historia, realizando programas en tarjetas perforadas en las supuestas máquinas de Babbage en el siglo XX. Continuando con la historia del lenguaje de programación, encontramos que en 1823 el gobierno británico apoya la creación de un proyecto de una máquina con un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. De igual forma, Charles Jacquard, de nacionalidad francesa, era un fabricante de tejido y creó un telar que reproducía automáticamente patrones de tejido. Babbage intentó crear una máquina que pudiera efectuar cualquier tipo de cálculo con una precisión de 20 dígitos, pero la tecnología de la época no lo permitió. De igual forma, surge el primer ordenador famoso, el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. Su programación es basada en componentes físicos, es decir, se cambia directamente el hardware de la máquina. A continuación hablaremos de la diferencia de lenguajes de programación. Dentro de los lenguajes de programación encontramos los lenguajes de lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel, ensambladores, y lenguaje de alto nivel. Lenguaje de máquina. En este lenguaje se utiliza el alfabeto binario que consta de dos símbolos, 0 y 1, llamados bits. Fue el primer lenguaje utilizado en los programas de computadores. Continuamos con el lenguaje de bajo nivel. Su uso es más sencillo que el lenguaje de máquina. En la década de los 50 se desarrolló el código mnemotécnicos para las operaciones y direcciones simbólicas. Este código utiliza los mismos bits del alfabeto binario del lenguaje de máquina, pero aumenta su velocidad de ejecución. Ahora entramos a los lenguajes de alto nivel. Son los más utilizados por los programadores por su fácil entendimiento. Están formados por elementos del lenguaje natural como el inglés. El BASIC es el lenguaje de alto nivel más conocido. Este lenguaje es conocido también como lenguajes evolucionados, logrando la independencia de la máquina. Vamos a hablar de algunos tipos de lenguajes de alto nivel. Dentro de los tipos de lenguaje encontramos un sinnúmero de tipos de lenguaje, entre ellos el Fortran, el BASIC, el lenguaje C, Ada y C#. El lenguaje Fortran se denomina así por la abreviatura Fórmula Traislator.
traductor de fórmula. Fue creado por la empresa IBM en el año de 1955 y es el lenguaje más antiguo. En 1966, el ANSI, American National Standard Institute, realizó una nueva versión llamado Fortran 4 o Fortran 66. De ahí en adelante, al pasar el tiempo, fue evolucionando hasta llegar al Fortran 95. El programa de lenguaje BASIC, diseñado en 1965 por los profesores John Kemeny y Thomas Kurz en los Estados Unidos. Maneja un idioma simple para aprender y facilitar su traducción. Este programa es de mucha utilidad para las aplicaciones técnicas y de gestión. Gracias a las microcomputadoras y computadoras personales, ha hecho que su utilización se haya extendido enormemente. Lenguaje C. Este lenguaje fue creado en 1972 por Dennis Ritchie a partir del trabajo de Ken Thompson realizados en los laboratorios de Bell Telephone. La creación de este lenguaje fue la de conseguir un lenguaje idóneo para la programación de sistemas que fuese independiente de la máquina. En 1980, Bellaun Stroud adicionó características de programación orientadas a objetos y la denominada C con clase. En 1983, esta denominación cambia a C++, y esto aumenta las posibilidades de la programación bajo nuevos conceptos. Lenguaje Ada. La estandarización de este programa fue publicada en 1983, en honor a la primera programadora mujer de la historia. Este diseño fue creado por la empresa Honeywell para uso exclusivo de las fuerzas militares, por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entre las características encontramos compilación separada, tipos abstractos de datos, programación concurrente, libertad de formas de escritura, entre otros. Y por último, el lenguaje C#, diseñado por el danés Anders Hejlsberg en enero de 1999. También diseñador de los lenguajes Turbo, Pascal y Delphi. El lenguaje de programación C# posee varias características como lo son: su código se puede tratar íntegramente como un objeto. Su sintaxis es muy similar a la de Java. El lenguaje es orientado a objetos y componentes. Su productividad del Visual Basic con el poder y la flexibilidad la del lenguaje C++. Ahora entramos a la tendencia de la programación. Dentro de la tendencia de los lenguajes de programación se agrupan tres grupos que son: programador profesional, diseñador del lenguaje, implementador del lenguaje. Continuando con la tendencia de la programación, vamos a definir los tres grandes grupos. Programador profesional. Este programador esconde importantes diferencias entre distintos niveles y aplicaciones de la programación del lenguaje. Diseñador del lenguaje. Es el encargado o los encargados de diseñar lenguajes, ya sea un concepto único o el desarrollo realizado por comités, siendo estos trabajos de varios años de investigación. Implementador del lenguaje. Es la persona o grupo de personas
que desarrolla un compilador intérprete para un lenguaje sobre una máquina particular o tipos de máquinas. Normalmente, el lenguaje incorporado a la máquina es desarrollado por la misma corporación que manufactura las máquinas. A continuación, vamos a hablar del lenguaje de programación C#. El lenguaje de programación C# versión 2015 es un lenguaje que ha sido diseñado para compilar diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET. Este es un programa simple, eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos. Su sintaxis básica deriva de los lenguajes C y C++. El nombre de este lenguaje significa C# en inglés y fue inspirado por la nota musical donde numeral indica que la nota es un semitono más alto y C es la nota Do en inglés, sugiriendo que C# es superior a los lenguajes C y C++. En el 2005 salió una versión, la 2.0, del lenguaje C#, que incluía mejoras tales como tipos genéricos, métodos anónimos, iteradores, tipos parciales y tipos anulables. Continuando con el lenguaje de programación C#, en 2007 sale otra versión de C#, la 3.0, destacando entre las mejoras los tipos implícitos, tipos anónimos y link. Lenguaje Integrated Query, consulta integrada de lenguaje. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide Fabio Alberto Rubio Londoño, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia.